Al momento de hablar sobre las consideraciones actuariales en la etapa de reforma, los autores plantean dos tipos de reforma. Aquella que se denomina modificación de un régimen y aquella que se denomina reforma estructural del sistema. En términos generales, cuando se habla de la modificación de un régimen, puede ser que la modificación o la transformación del sistema no sea total, sino que se necesitan transformar o modificar ciertos aspectos dentro del sistema de seguridad social. Por ejemplo, en el caso venezolano ya estudiamos que el sistema de seguridad social jurídicamente e institucionalmente está compuesto por tres sistemas prestacionales: el sistema prestacional de vivienda, el sistema prestacional de salud y el sistema prestacional de previsión social. Puede ser que en algún momento exista una modificación al sistema prestacional de vivienda, específicamente en algunos aspectos sobre las prestaciones que otorga o las fuentes de financiamiento. Bueno, ahí estamos hablando de una reforma o una modificación dentro del sistema muy específica y dirigida a un ámbito de protección. Pero puede ocurrir que en algún momento haya una modificación completa de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social y la configuración institucional, jurídica y, en consecuencia, las medidas de protección que proporciona el sistema sean modificadas. Ahí estaremos hablando de la reforma estructural del sistema. Particularmente, este tipo de modificaciones o reformas se escuchan bastante o se observan bastante dentro de los sistemas de pensiones a nivel mundial. Particularmente en los últimos 15, 20 años, en Europa, las modificaciones a los sistemas de pensiones o las llamadas reformas pensionales han sido un tema permanente en la agenda nacional, lo que ha llevado a grandes discusiones políticas, a grandes discusiones jurídicas e incluso a manifestaciones por parte de la población que en ocasiones puede manifestarse a favor o en contra de estas reformas. Puede ocurrir que el sistema necesita reformas y la población exige que haya, pero puede ser que también se plantean unas reformas con las cuales la población no está de acuerdo. Entonces, particularmente en los últimos años, Europa ha sido epicentro de el debate sobre las reformas en materia de pensiones. Nuestra región, América Latina, sufrió un conjunto de reformas, particularmente en los años 90, reformas bastante álgidas que llevaron a que los sistemas de seguridad social fueran o tuvieran diversas modificaciones. También se han observado un conjunto de reformas o transformaciones en los años recientes, especialmente en materia jurídica e institucional. Los autores señalan que al momento de hablar de la modificación de un régimen, podemos decir que son las modificaciones de un régimen en curso, pueden referirse a las condiciones de acceso a las prestaciones, la cuantía de las prestaciones, la admisión de una nueva categoría de asegurados, la introducción de una protección contra nuevas contingencias o nuevas disposiciones de financiación. La evaluación actuarial sirve para medir el impacto financiero de tales medidas sobre los tipos de cotización o contribución. De alguna forma, los autores aquí nos señalan, bueno, los aspectos que pueden ser reformados, modificados o transformados dentro de un sistema de seguridad social o dentro de un régimen prestacional específico. Por ejemplo, puede ocurrir que, vuelvo a poner el ejemplo del caso venezolano, el sistema prestacional de previsión social tiene dentro de sí un conjunto de regímenes prestacionales, entre ellos el de pensiones y otras asignaciones económicas. Puede ser que dentro de ese sistema, dentro de ese régimen de pensiones y otras asignaciones económicas, haya un conjunto de cambios en los requisitos para acceder a una pensión, en las prestaciones a corto y largo plazo que se otorgan, pueden incorporarse nuevas contingencias. Bueno, eso eh, refleja que el sistema está siendo modificado, ¿ok? Los autores plantean aquí las modificaciones más comunes. Por ejemplo, cuando se habla de en los sistemas de pensiones o reformas pensionales, eh, usualmente las modificaciones vienen dadas en los niveles de contribución, ¿ok? Que pueden incrementarse o disminuirse, y modificaciones en el requisito más importante para acceder, por ejemplo, a una pensión de vejez, que es la edad de jubilación, que viene siendo una condición de acceso a la prestación.
Bueno, acá de alguna manera ellos plantean, bueno, cuáles son las áreas principales en las cuales se realizan modificaciones dentro de un sistema de seguridad social o específicamente algún régimen que exista dentro del sistema de seguridad social. Al momento de hablar de una reforma estructural del régimen, eh, los autores plantean lo siguiente. Esto implica la evaluación o la evaluación actuarial sobre los cambios que produce la transición hacia otros esquemas. Por ejemplo, de esquemas de beneficios definidos a contribuciones definidas o viceversa, o la transformación de estos en sistemas de contribuciones nocionales u otros esquemas de seguridad social existentes. Acá los autores hablan de, cuando se habla de reformas estructurales, ya habla de que hay modificaciones profundas en cuanto al funcionamiento de las contribuciones, las prestaciones que otorga el sistema y en particular ellos colocan como ejemplo el funcionamiento clásico de un esquema de pensiones. Esto ustedes lo van a estudiar luego en matemáticas de pensiones en el tema uno, cuando hablemos de esquemas de beneficios definidos o esquemas de contribuciones definidas. La selección de cualquiera de estos esquemas determina cómo van a ser las contribuciones, cómo van a ser los beneficios que se otorgan y en consecuencia cómo va a ser el sistema de financiamiento. Entonces, estas son unas decisiones más importantes que se toman específicamente al momento de hablar de los sistemas o esquemas de pensiones. Estas modificaciones han ocurrido en muchos países. Muchos países tradicionalmente han trabajado con esquemas de beneficios definidos y bueno, deciden pasar a esquemas de contribuciones definidas. Eso ocurrió mucho en América Latina en los años 90 y eso se llamó reforma estructural, ¿ok? Luego algunos países en donde no funcionaron los esquemas de contribuciones definidas simplemente se devolvieron a esquemas de beneficios definidos y eso también fue llamado nuevamente reforma estructural. O puede ocurrir como en el caso de los países nórdicos, Suecia, Noruega, que ellos transformaron sus esquemas de beneficios definidos a lo que se conoce como sistemas de contribuciones nocionales. Estos tipos de sistemas nosotros los vamos a estudiar en matemáticas de pensiones. Pero de alguna forma, cuando hablamos de estas reformas estructurales es que principalmente se modifican cómo se realizan las contribuciones, qué prestaciones o cómo se realizan las prestaciones, o sea, cómo se otorgan las prestaciones y los esquemas de financiamiento. Es decir, aquí principalmente lo que hay es una modificación de los sistemas de financiamiento del sistema de seguridad social e incluso hay modificaciones institucionales, especialmente en cómo se gestionan y administran los recursos. Y bueno, ¿y quiénes realizan esta administración y gestión? En el punto 4, bueno, hablamos de las proyecciones a corto plazo. Los autores señalan lo siguiente. Cada año las instituciones de seguridad social deben presentar a sus gobiernos una propuesta de presupuestos de sus ingresos y gastos para el año siguiente, para lo cual el actuario elabora proyecciones a corto plazo de las cotizaciones, los ingresos por inversiones, las prestaciones y los gastos administrativos, ingresos, prestaciones que de alguna manera van a estar determinadas por los niveles de contribuciones y los niveles de prestaciones que el sistema ha establecido. ¿Ok? Las proyecciones a corto plazo difieren sustancialmente de las típicas valoraciones actuariales a largo plazo en cuanto a la metodología y los ajustes de las hipótesis. El ejercicio requiere la participación de un actuario que debe trabajar en estrecha colaboración con los economistas, contables, gestores, estadísticos del sistema de seguridad social y aquellos que participan, bueno, en las inversiones de la administración. ¿Ok? Esto es importante porque una cosa son las bases técnicas del sistema y la evaluación actuarial que continuamente se realiza, y otra cosa son este tipo de proyecciones a corto plazo, usualmente son los presupuestos anuales que el sistema debe establecer. Es decir, aquí de alguna manera, básicamente se conoce cuántas personas aportan al sistema, cuántas personas reciben beneficios del sistema, cómo se encuentra la situación financiera del sistema. Esto básicamente se realiza a través de lo que se conoce, bueno, hay distintos métodos, pero esto se enmarca eh, en lo que se conoce como el balance actuarial. O sea, eso nosotros lo vamos a estudiar en matemáticas de pensiones. Pero bueno, esto es lo que se refiere a proyecciones a corto plazo, usualmente muy asociado a lo que se conoce como temas contables y temas administrativos del sistema, que tienen una periodicidad usual de
un año, son anuales. Son proyecciones a corto plazo anuales. Por último, bueno, los autores abordan los aspectos sobre las organizaciones de servicios actuariales. Los autores señalan que los servicios actuariales públicos pueden establecerse en beneficio de una institución que administra un régimen de seguridad social. En este caso, más allá de las cuestiones actuariales relativas al régimen, los servicios actuariales gubernamentales también ejecutan otras tareas financieras y estadísticas relacionadas con el régimen, debido al fondo cuantitativo de sus recursos. Realizan los cálculos numéricos para la institución. Los gobiernos nacionales e instituciones internacionales han establecido este tipo de organizaciones. Esto es importante porque eh, todos los estados deben tener, o lo recomendable a nivel internacional, deben tener instancias eh, que se dediquen a los estudios actuariales de los sistemas de seguridad social. Por ejemplo, a nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Asociación Internacional de la Seguridad Social tienen oficinas o instancias dedicadas específicamente a los estudios estadísticos, actuariales y financieros de la seguridad social. A nivel nacional, cada país determina la estructura que se ajuste, bueno, a sus peculiaridades. En el caso venezolano, existen distintas instituciones. Está el IBSS, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. En teoría tiene una dirección de estudios estadísticos y actuariales. La Tesorería de la Seguridad Social, que es otra institución, también tiene una dirección actuarial. La Superintendencia de la Seguridad Social también tiene una instancia que se encarga de estudios actuariales. En teoría estas son las más importantes según la institucionalidad y la legislación. Es decir, hay instancias dentro de cada una de estas instituciones o oficinas o áreas, eh, sea como sea la definan ellos, que se dedican a realizar los servicios actuariales al sistema. Pueden existir instancias independientes, usualmente en los sistemas de seguridad social, cuando se deben realizar evaluaciones actuariales, siempre debe acudirse a lo que se conoce como actuarios independientes, que no están directamente, no trabajan directamente con los sistemas, pero ellos son los responsables de verificar o certificar que el trabajo actuarial que realizan las instituciones sea correcto. Es decir, lo más común en cualquier país del mundo es que existan actuarios trabajando en la institucionalidad de la seguridad social y actuarios externos que de alguna forma deben certificar y valorar y evaluar, de acuerdo a la legislación, el trabajo que realizan los actuarios de las instituciones. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como, de alguna forma, el trabajo del servicio actuarial independiente del sistema de seguridad social, pero hay un servicio actuarial o un trabajo actuarial ligado directamente a la institucionalidad. ¿Ok? Este, estos servicios, estas instancias de servicios actuariales, bueno, como ya les dije, la define cada país según sus peculiaridades. Específicamente en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, se estableció en aquel momento, en el momento que se promulgó la ley, un órgano superior del sistema de seguridad social que iba a tener dos grandes oficinas. Y una de las oficinas era una oficina de estudios económicos y actuariales. Así lo estableció la ley, pero bueno, eso nunca se llegó a concretar. Esa sería como que la gran instancia de servicios actuariales a nivel nacional que debería tener nuestro sistema de seguridad social. ¿Ok? Pero bueno, ustedes cuando aborden el estudio de caso les tocará investigar eh, cómo funcionan estas organizaciones de servicios actuariales en el país que ustedes tienen asignado para el estudio de caso. Dicho esto, bueno, pasamos a estudiar las directrices de la Asociación Internacional de la Seguridad Social. Ellos de una forma publicaron un conjunto de recomendaciones en el año 2016. La Asociación Internacional de la Seguridad Social es una instancia a nivel internacional que se dedica a promulgar un conjunto de sugerencias, directrices y recomendaciones a los sistemas de seguridad social. Trabaja muy de la mano con la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ¿qué son las directrices de la AIS, de la ISS, de la ICE? Las directrices de la ICE ofrecen a los administradores de la seguridad social acceso a conocimientos concisos y prácticos sobre las buenas prácticas internacionales en ámbitos fundamentales de la administración de la seguridad social. ¿Ok? Estas prácticas que de alguna forma
sugiere o propone la ICE abordan distintos ámbitos, entre ellos el trabajo actuarial. Específicamente son un conjunto de directrices, específicamente 13 directrices. Las vamos a mencionar muy brevemente. La primera, directrices sobre la buena gobernanza. La segunda, directrices sobre la calidad de los servicios. La tercera, aborda aspectos sobre la recaudación y cobranza de cotizaciones. La cuarta, explica algunas recomendaciones sobre tecnologías de la información y de la comunicación. La quinta directriz habla sobre la inversión de los fondos de la seguridad social. La sexta directriz sobre la promoción del empleo sostenible. La séptima directriz realiza un conjunto de sugerencias sobre la comunicación de las administraciones de seguridad social. La octava directriz, y es la que más nos interesa a nosotros estudiar en esta clase, es el trabajo actuarial para la seguridad social. La novena directriz aborda aspectos sobre las soluciones administrativas para la extensión de la cobertura. La décima directriz, el regreso al trabajo y reintegración. La decimoprimera directriz, la onceava, habla sobre la prevención de riesgos profesionales. La directriz número 12 trata sobre la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Y la directriz número 13, la última, habla sobre los errores, evasión y fraude en los sistemas de seguridad social. Estas directrices, cada una ha sido divulgada en documentos específicos, son documentos bastante amplios, donde se explica con detalle cuáles son las sugerencias y recomendaciones de la Asociación Internacional de la Seguridad Social en todos estos ámbitos. Mencionadas estas directrices, bueno, nosotros vamos a profundizar sobre la directriz relacionada a el trabajo actual de la seguridad social. Es lo que nosotros podemos conocer como las buenas prácticas actuariales internacionales. Además de estas directrices propuestas por la ICE y la Organización Internacional del Trabajo conjuntamente, también vamos a hablar sobre los estándares internacionales de la práctica actuarial, estándares sugeridos por la Asociación Internacional de Actuarios.